Hoy he titulado este mensaje El impacto de la muerte de Cristo. Y vamos a iniciar leyendo allí en pie 3 versículos de Mateo 27. Vamos a leer versículos 50, 51 y 52. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y los sepulcros se abrieron, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Que el Señor bendiga su santa palabra. Podemos tomar asiento en esta hora. Hay eventos que impactan la vida de una sociedad. Hay eventos que impactan la vida de una nación. Hay eventos que impactan al mundo entero. Y quizás uno de los eventos que más ha impactado al mundo en las últimas décadas sucedió el 9 de septiembre del año 2001. Y seguramente cuando vean este video ustedes van a pensar en qué momento estaban, en qué lugar estaban si ya habían nacido en el 2001. Vamos a ver este video y van a recordar en dónde estaban cuando sucedieron estos hechos. El 11 de septiembre de 2001 el mundo cambió. 19 atacantes secuestraron 4 aviones de forma coordinada y los lanzaron contra algunos de los edificios más simbólicos e importantes de Estados Unidos. La primera potencia mundial estaba siendo atacada en el corazón, por sorpresa y sin poder defenderse, y el mundo entero lo estaba viendo en vivo por televisión. Son las 8:46 del 11 de septiembre de 2001. El vuelo 11 de American, pilotado por Mohamed Atta, se estrella en la torre norte del World Trade Center. El avión penetró por la cara norte del edificio entre los pisos 93 y 99. La confusión en esos momentos es total. Nadie entiende qué ha podido pasar. Las televisiones de todo el mundo empiezan a conectar en vivo con esta imagen. Una de las Torres Gemelas, un símbolo global en llamas. Pero todavía faltan muchas cosas por ocurrir. Han pasado 17 minutos desde el impacto del primer avión. Son las 9:03, cuando todo el mundo ve por televisión como un segundo avión choca contra la otra torre. La torre sur, la segunda en ser impactada, no puede soportar el daño provocado por el fuego y se desploma completamente, solo 56 minutos después del choque del avión. A las 10:28, la torre norte, la primera en ser atacada, también colapsa, media hora después de que lo hiciese la otra y poco más de 2 horas después del inicio de toda la operación. Seguramente muchos se acuerdan en qué momento estaban en su vida, en dónde estaban. Cuando este evento salió por las noticias y empezó a ser transmitido, seguramente ustedes pueden ubicar el lugar, el día, más o menos la hora en que esto sucedió. Y obviamente ese fue un momento sumamente impactante que marcó profundamente la historia de la humanidad por lo trágico y por la pérdida humana tan grande. Sin embargo, este evento para algunos tuvo un impacto directo y para otros quizás simplemente un impacto indirecto a la distancia. Para aquellos que estaban cerca, para aquellos que trabajaban allí cerca de las Torres Gemelas, pues el impacto fue mucho más profundo. Ahora, de la misma manera nos pasa con el evento que vamos a analizar esta noche, que es la muerte de Cristo en la cruz. Algunos han sido impactados por ese evento histórico, otros no, otros lo ven de lejos y quizás creen que no tiene nada que ver con sus vidas, pero como veremos hoy, tiene todo que ver con nuestra vida. Hoy quiero compartir con ustedes la idea principal, la cual es: la muerte de Jesús impacta mi vida y mi eternidad. De repente usted dirá, bueno, cuando te regalan las Torres Gemelas, a mí no me tocó porque yo no tenía ningún familiar, yo no tenía nadie que hubiese sufrido ningún daño, ni durante el evento, ni después. No hubo ningún impacto en mi vida. Así fue, de alguna manera, un shock ver cómo se derrumbaban esos edificios, pero nada más. Pero hay muchas personas que sí tuvieron impacto directo. El deseo que tengo en esta noche es que ustedes puedan entender
que la muerte de Cristo tiene un impacto directo sobre todas las personas en el mundo, sobre toda la humanidad. Y quiero compartir con ustedes 3 verdades muy importantes acerca del impacto de la muerte de Cristo. Vamos entonces a iniciar en sus notas para que completen la primera verdad. La muerte de Cristo impactó la creación. La muerte de Cristo impactó la creación. En el capítulo 27, que es el capítulo que estamos estudiando en este momento, ahí se narra la crucifixión. Cuando empezamos ya en el versículo 45, como lo vamos a leer ahorita, dice, desde la hora sexta hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena. Ya Jesús había sido crucificado. Ahora los judíos dividían el día desde el momento en que salía la luz hasta el momento en que la luz se ocultaba. Entonces el día empezaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. La hora sexta, empezando a contar a partir de las 6 de la mañana, era el mediodía, las 12 del mediodía. Así que es en el mediodía que ocurren los eventos que se narran en este versículo 45. Porque a partir de las 12 del día hubo oscuridad sobre la tierra hasta la hora novena, o sea, hasta las 3 de la tarde. La muerte de Cristo tuvo un impacto directo sobre la creación. No sabemos si hubo oscuridad en la totalidad del planeta Tierra o si la oscuridad solamente afectó por 3 horas al mediodía allí en la zona del mundo donde suceden estos hechos, a las afueras de Jerusalén. Lo que sí sabemos es que hubo oscuridad por 3 horas al mediodía. Imagínense el impacto para las personas que están siendo testigos de la muerte de Jesús. Aquellos que están mirando a la distancia a esos 3 hombres crucificados. Jesús en medio de estos 2 ladrones lleva ya algunas horas allí en la cruz. Y es a las 12 donde las tinieblas, donde la oscuridad se toma toda la zona y nadie tiene una explicación. Algunos han querido explicar, no, es que hubo una tormenta de arena en ese momento o hubo un eclipse. Lo que sea que haya sucedido fue causado por la muerte de Cristo. Imaginemos por un momento estar al mediodía presenciando ese evento tan terrorífico de la crucifixión de 3 hombres y de repente ver que se oscurece todo por 3 horas. Recordemos que en la Biblia la oscuridad es un sinónimo de juicio. Cuando Dios decide sacar a los israelitas de la tierra de Egipto, la 9ª plaga era oscuridad por 3 días. No salió el sol en todo Egipto por 3 días. Así que esta oscuridad, seguramente para muchos judíos, era clara evidencia de un juicio divino. Aquí no fueron 3 días, sino fueron 3 horas. El Hijo de Dios, el primogénito y único Hijo de Dios, estaba siendo crucificado por los pecados del mundo y esto tuvo un impacto sobre la creación. El juicio de Dios que tú y yo merecemos por nuestros pecados, ese juicio estaba siendo derramado sobre el Hijo de Dios. Y las tinieblas y la manera en cómo la creación fue impactada dan testimonio no solamente a ellos, sino que gracias a la revelación especial de la Escritura, tenemos nosotros también esa evidencia de cómo la creación fue impactada. El juicio de Dios Padre estaba siendo derramado sobre Dios Hijo para que Él pagara por los pecados del mundo, para que ahora tú y yo podamos tener perdón, redención, restauración en nuestra relación con Dios y vida eterna. Luego dice el versículo 50. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu.
Al final de este tiempo de oscuridad de 3 horas, Jesús a las 3 de la tarde clama una última vez a gran voz y exhaló el Espíritu. La expresión exhaló significa literalmente entregó, cumpliendo él mismo lo que había dicho allí en Juan capítulo 10, miren lo que dice versículos 17 y 18. Jesús dice, por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Pensemos un momento en estas palabras. A veces pensamos que Dios se descuidó y le mataron a su hijo. A veces pensamos que hubo un error de cálculo de parte del Padre y Jesús resultó siendo sacrificado sin querer. Pero Jesús había dicho previamente a la crucifixión que Él daba su vida para tomarla de nuevo. Nadie tiene la capacidad de tomarla de nuevo. Tenemos la capacidad de dar nuestra vida, pero no de tomarla de nuevo. Versículo 18, nadie me la quita. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Amados, la muerte de Jesús es un hecho absolutamente contundente de la autoridad soberana, del poder absoluto, de la gloria majestuosa y única de nuestro Señor Jesucristo, de tener la capacidad de decir, aquí entrego mi vida. Y la entrego por el mundo, la entrego por todos aquellos que han de creer en mí, la entrego por todos aquellos que han de recibir el pago que yo estoy ejecutando en la cruz, al recibir el castigo que la humanidad merece. Todo aquel que crea en mí entonces tendrá vida, y vida en abundancia. Y la creación testificaba con tinieblas, pero no solamente eso, dice el versículo 51. Y la tierra tembló, y las rocas se partieron. No solamente hubo oscuridad, sino que tiembla la tierra, y cuando dice que las rocas se partieron, no eran las piedritas o la arenita que se estaba cayendo, eran rocas gigantescas. ¿Por qué lo sé? Porque en el siguiente pasaje, en el versículo 52, se dice que los sepulcros se abrieron. Ahora, para que entendamos mejor a qué hace referencia esto que los sepulcros se abrieron, tenemos que entender cómo enterraban a los muertos los judíos en el siglo I. No era un cementerio como nosotros lo tenemos hoy día, en donde se entierra la gente en el piso, donde se hace un hueco, se pone la persona y se tapa el hueco. En el primer siglo, lo que se hacía era abrir grietas en las rocas, en las montañas rocosas. Se abría un hueco en una roca de esas gigantes, allí se abría el hueco, y allí se ponía la persona y se rodaba una puerta, por decirlo así, de roca, que fue exactamente como Jesús también fue sepultado. Y dice que la tierra tembló y las rocas se partieron. Esas fueron las rocas que se partieron. Las rocas que se partieron fueron rocas gigantescas, para dar lugar a lo que sucedió después. Recordemos que la idea principal que quiero que recuerden hoy es: la muerte de Jesús impacta mi vida y mi eternidad. Y es mi oración que tú, si no has tenido un encuentro personal con Jesús, si no ha impactado la muerte de Cristo de manera personal, no de manera religiosa, porque los latinoamericanos estamos acostumbrados a ir a la iglesia, cualquiera que sea, durante la Semana Santa. Mi mamá es muy devota, ella es una mujer muy religiosa. Ella hace parte de la iglesia tradicional y ayer me dijo: estoy visitando las iglesias. Pero tristemente, la muerte de Cristo aún no ha tenido un impacto en la vida de mi madre. Y es mi oración que la muerte de Cristo hoy tenga un impacto en tu vida, porque impacta tu vida hoy e impacta tu eternidad. Punto número 2. La muerte de Cristo no solamente impactó la creación, sino que impactó la muerte. Qué interesante, la muerte impacta a la muerte. La muerte de Cristo impactó la muerte. Versículo 52. Y los sepulcros se abrieron.
Entonces, como podemos ver, no eran unas pequeñas rocas que se rompieron, no eran unas pequeñas rocas que se destruyeron, sino que hubo tinieblas, hubo un terremoto y semejantes rocas grandototas fueron deshechas. Dice el versículo 52, seguimos leyendo, y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Cuando dice la palabra aquí santos, está haciendo referencia, no que resucitó San Judas Tadeo y San Lázaro y San no sé quién, no. Esto está hablando de aquellas personas devotas del Antiguo Testamento. Aquellas personas que habían muerto con su fe en el único Dios verdadero, en el Dios de Israel, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac, en el Dios de Jacob, en el Dios verdadero. Aquellos que murieron con fe en la venida del Mesías, que no alcanzaron a ver la venida del Mesías, ellos, muchos de ellos resucitaron. ¿Se pueden ustedes imaginar estar allí en Jerusalén, estar observando la crucifixión de estos tres hombres, incluido uno que en la cruz tenía el rótulo, el rey de los judíos, aquel que unas horas antes habían dado entrada triunfal en Jerusalén, aquel que la gente había declarado Hosana, bendito el nombre que viene en el nombre del Señor. Y ahora está allí en una cruz y toda la gente observando esto. Vienen tinieblas, tiembla la tierra, se rompen las rocas. Y ahora el abuelito, la abuelita, el vecino que habían muerto, puesto su confianza en el Dios de Israel y en el Mesías prometido, ahora resucitan. Resucitan. Y muchas veces como que no consideramos el impacto inmediato que tuvo la muerte de Cristo, no solo sobre la creación, sino también sobre la muerte. Los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Fueron librados temporalmente de la muerte. Evidentemente volvieron a morir porque pues no tenemos amigos que tengan más de 2000 años, o sí. Algunos parecen, pero no tienen. Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Estamos hablando de la narración de Mateo. Se cree que Mateo fue el primer evangelio que se escribió. Se cree que Mateo quizás pudo haber sido escrito aún tan temprano como el año 44. Y aquí dice que después de la resurrección de Jesús, Jesús es crucificado, muere, es sepultado, el tercer día resucita, y luego, dice que después de que resucita Jesús, estos que habían resucitado entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. O sea, era indudable que había habido un impacto sobrenatural, no solamente en la creación, sino también sobre la muerte. Esto ciertamente era una primicia de que Jesús mismo resucitaría. Así como cuando Él está muriendo se levantan estos muertos, pero no eran cualquiera, eran los que habían puesto su fe en el Mesías prometido. Y estos se levantan, y luego que Jesús se levanta de entre los muertos al tercer día, estos entran a la ciudad, y muchos los vieron. Pero en ese momento de la muerte de Jesús, el hecho de que se levantaran ellos de entre la muerte, era una señal, era una primicia de que Jesús también resucitaría. Era una contundente evidencia que la muerte había sido impactada por Cristo. Versículo 23 de Romanos 6 dice, porque la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, la muerte viene por causa del pecado. Pero como Jesús no pecó, la muerte no tenía derecho a retenerlo. La paga del pecado es la muerte. Jesús vivió una vida perfecta, por lo tanto la muerte no podía retenerlo. Y por eso él, mientras estaba muriendo, podía levantar muertos de nuevo a la vida.
Ahora, muchas personas piensan que Jesús fue al infierno entre su muerte y su resurrección. Y ese sería otro sermón aparte de por qué Jesús no fue al infierno. Eso es un mito sacado del credo apostólico, pero no es el credo apostólico original, sino es un credo apostólico modificado con los años, donde dice que Jesús descendió a los infiernos, pero Jesús no descendió a los infiernos. Miren lo que dice Lucas 23:43. Cuando uno de los ladrones se arrepiente y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, entonces Jesús le dijo, en verdad te digo, ¿cuándo? Hoy estarás conmigo ¿en dónde? ¿En el infierno? ¿En el paraíso? ¿En el paraíso? Jesús no fue al infierno. Y ahí todo un exégesis de lo que Primera de Pedro enseña en realidad, y eso es tema de otro mensaje. Pero Jesús fue a la presencia de Dios. Además, ¿cuál era el objetivo de ir al infierno? Hacer lero, lerito, gané. Sería absurdo para el Señor. Él no necesita hacer eso. Así que Jesús muere y va a la presencia del Padre. Por eso le dice al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Dígame si eso no es gracia. En el último minuto, en el último instante, se salva esta persona. Y ahí es donde muestra la gracia de Dios, una magnitud más grande que nuestros pecados. ¡Qué maravilla! Recordemos la idea principal. La muerte de Jesús impacta mi vida y mi eternidad. Punto número 3 y último. La muerte de Cristo impactó la eternidad. No solamente la creación, no solamente la muerte, sino también la eternidad. ¿Cómo puede la muerte de Cristo haber impactado la eternidad? Bueno, dice el versículo 51 de Mateo 27, en ese momento el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Ahora, a veces pensamos que el velo del templo era como una sábana de esas desgastadas. La sabanita que uno puede ver que cuelgan allí a veces en la cuerda, en el patio, y ya está tan desgastadita que ya prácticamente se puede ver a través de ella. Esto no era el tipo de velo que había en el templo. En el templo en Jerusalén había un velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaban en el corazón del templo, y en el lugar santo solo podían entrar sacerdotes, nadie más, y en el lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Una vez al año. El velo que había entre ese lugar santísimo y el lugar santo era un velo que le daba a entender al pueblo que la presencia de Dios estaba separada y necesitaban un mediador. Ese mediador era el sumo sacerdote. Y ese velo era lo que separaba a los demás sacerdotes de la presencia de Dios y mucho más. A todo el pueblo en general que necesitaban los mediadores sacerdotales para poder ir a Dios. Pero resulta que este velo en el templo se calcula que medía entre 4 a 6 pulgadas. Estamos hablando más o menos de 10 a 15 centímetros de grueso. Imagínense un tapete de este grosor, de 10 a 15 centímetros de grueso. Eso no lo rompe nadie. O sea, no fue que se cayó el palo y la sabanita se rasgó. No, fue que Dios soberanamente, en el momento en que Cristo está muriendo, el velo del templo se rasga para que quede completamente claro que ahora el camino al Padre está abierto por medio de aquel que está muriendo en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Ahora tenemos un sumo sacerdote que murió una vez y para siempre. Ya no hay que sacrificar más corderos ni toros en el altar. El Hijo de Dios ha muerto una vez y para siempre. Ha rascado, ha abierto el camino, ha quitado el obstáculo, ha pagado por el pecado para que ahora nosotros podamos ir libremente a través de Jesús.
Por eso ahora no necesitamos sacerdotes, porque ya el velo ha sido rasgado. La función del pastor es diferente a la función del sacerdote. El sacerdote representa a Dios ante el pueblo y al pueblo ante Dios. El pastor simplemente guía al pueblo a Dios. Porque hay un solo mediador, dice la Escritura. Versículo 2:5 de 1 Timoteo, aquí está en pantalla. Porque hay un solo Dios y también un solo mediador. Uno solo. No es María, no es Pedro, no es Juan, no es el santo favorito, no, es un solo mediador entre Dios y los hombres. Si tú vas a Dios Padre a través de un mediador diferente, ¿sabes qué? No estás yendo al Padre en absoluto. Tú crees que estás yendo al Padre. Pero si tú no vas por el único medio autorizado por Dios, el único mediador, que es Cristo Jesús hombre, si tú no vas por medio de Cristo, tú no estás llegando al Padre. Este domingo en 8 vamos a iniciar una nueva serie llamada Padre Nuestro. Y vamos a aprender a orar. Y nos vamos a dar cuenta que nuestras oraciones deben ser dirigidas al Padre en el nombre del Hijo. Porque el Hijo es el mediador. Entonces, la muerte de Cristo tiene un impacto eterno porque se rasga el velo y ahora el ser humano perdido, el ser humano condenado, el ser humano que está condenado a la muerte y tormento eterno, ahora tiene acceso a esa nueva vida a través de Cristo. Dice Mateo 27:54, cuando muere Jesús, el centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era Hijo de Dios. Este centurión y estos soldados fueron impactados eternamente porque a través de la muerte de Cristo y de todo lo que estaba sucediendo, se dieron cuenta que ese era el Hijo de Dios. Se dieron cuenta que ese era el camino, la verdad, la vida. Con su muerte Jesús nos ofrece el perdón de nuestros pecados al pagar por ellos. Y por eso nos ofrece la vida eterna y por eso la muerte de Cristo impacta la eternidad. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene que vida eterna. Creer en el Hijo es creer en su identidad, es creer en su naturaleza, es creer en su palabra y si creo en su palabra pues la voy a vivir. Pero eso de decirle que yo creo en Jesús, pero vivo como me da la gana, es un autoengaño. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, miren cómo utiliza la palabra, el verbo creer y el verbo obedecer como sinónimos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que no obedece, o sea, el que no cree, porque si tú crees, tú obedeces. Si no obedeces, tú no crees. El que no obedece al Hijo no verá la vida. No se reunirá con Jesús en el paraíso, irá a tormento eterno, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Amados, no vamos a querer la ira de Dios permaneciendo sobre nosotros ni un instante. Para eso Jesús la asumió sobre sí, para que ahora tú y yo seamos impactados para la eternidad, tengamos una vida nueva. Recordemos la idea principal, la muerte de Jesús impacta mi vida y mi eternidad. De todos los eventos que han impactado tu vida, la muerte de Cristo es la que debe tener mayor impacto. Nos impresionan cosas, nos impresionan noticias, nos impresionan eventos como el 9/11. Nos asusta. Y tiene todo tipo de impacto emocional, psicológico. Pero la muerte de Cristo tiene un impacto para la eternidad. Así que la invitación es a que hoy tú rindas tu vida a Jesús.
No que te inscribas en esta iglesia, no que te registres como miembro de esta iglesia, sino que tú rindas tu corazón a Jesús como tu Señor, como tu Salvador, como el que pagó por tu pecado. Y entonces así, si mueres hoy, estarás con Él en el paraíso. Vamos a ver.